serie de mensajes de la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, ahora nos toca el capítulo 6. Pero vamos a leer en el versículo 12, y vamos a leer una porción, más bien sería la primera oración de este versículo donde vamos a fundamentar el mensaje. Efesios capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La oración que quiero que capture nuestra alma, donde vamos a enfocarnos en este momento, es pelea la buena batalla de la fe. Buen Señor, gracias te damos porque tú eres santo, tú eres bueno. Te pedimos que sea tu palabra, Señor, por la obra gloriosa del Espíritu Santo, el que haga este milagro. Señor, gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de poder tener victoria en ti. Señor, te pido que esta palabra pueda ayudar a aquellas personas que están pasando dificultades, crisis, donde creen que no van a poder superar la situación y están viendo muy oscuro, Señor, el día de mañana, y creen que no van a poder prevalecer. Mas ahora, para la gloria preciosa de tu nombre, Señor, trae ese milagro que muchos están esperando y tú quieres hacer. Ayúdame, Señor, a entregar este mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola, él se encontraba en la cárcel. Sin embargo, las rejas, las dificultades no le habían encarcelado su pensamiento, su devoción a Dios, su vida espiritual. Era un hombre que había conocido realmente lo que es la batalla espiritual y se la está recomendando a su discípulo amado, a Timoteo. Habiendo él vivido experiencias tan difíciles donde Satanás a lo largo de su vida quiso arrebatarle la fe, ahora vemos a un hombre en victoria y le está recomendando a Timoteo que él así lo haga también. Pero no solamente es para Timoteo, sino para cada uno de nosotros, porque esta es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, para que nosotros comprendamos que podemos, hermanos, vencer en el nombre del Señor Jesús. En la Biblia encontramos una cantidad de casos de hombres y mujeres que pasaron por distintas batallas. Uno de ellos es el caso de Job. Sabemos que Job, siendo un hombre justo, un hombre recto, un hombre que amaba a Dios con una devoción impresionante hacia Dios, sin embargo, en un día perdió toda su economía, toda su finanza, todo lo que él había logrado a través de su esfuerzo, de su trabajo, lo perdió. Pero viene otro momento en su vida que lo golpeó fuertemente, más que la crisis económica, y ese fue el hecho que sus 10 hijos murieron en un solo día, 7 varones y 3 hembras. Mueren en un solo día. Piense por un momento lo que significaría para un padre enterrar a todos sus hijos en un mismo día. Posteriormente a eso viene una crisis de salud donde su piel fue afectada por dice la Biblia, una sarna maligna, que para encontrar alivio se sentaba en ceniza y se rascaba con un tejo, lo cual significa un dolor, sentir ese malestar de día y de noche. Lo más probable es que no podía dormir porque las llagas, claro, no solamente traían picazón, sino dolor y aquel malestar que no lo dejaba ni de día ni de noche. Pero no termina todo ahí. Vea esto, tanto la crisis financiera, la crisis en la muerte de sus 10 hijos, la crisis de salud. Ahora viene otra crisis, y es una crisis matrimonial y sobre todo que lo quiere llevar a una crisis espiritual. Cuando su esposa lo ve en esa condición, le dice: maldice a Dios y muérete. En otras palabras, ¿para qué sigues adelante con tu fe? No te sirve de nada. Le estaba empujando prácticamente esta mujer hacia el infierno. Creo que muchas personas hoy en día le están empujando a usted hacia el infierno a través de darle consejos que van en contra de Dios. Pero este hombre no se dejó robar la fe ni por la crisis financiera, ni por la crisis de la pérdida de sus hijos, ni la crisis de la pérdida de salud, ni la crisis en la cual su esposa lo quiso meter espiritualmente hablando, de rebelarse contra Dios. Y él llegó a decir:
Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. Hermanos, estas situaciones se van repitiendo a lo largo de la historia. Hoy en día y el día de mañana, personas van a pasar momentos difíciles y donde Satanás va a tratar de robar la fe. Recuerde que la fe es lo más preciado, lo más grandioso, es el tesoro más grande que un ser humano puede tener. La fe en Dios, la fe en Jesús. Y va a tratar de robarle esa fe. Puede ser a través de estas crisis similares a las que pasó Job o de otra clase. La crisis de la injusticia, la crisis de un mal testimonio, la crisis de la hipocresía, la crisis, hermanos, donde usted se pueda estar en este momento, se encuentra definitivamente cabizbajo, deprimido. Mas quiero decirle, no se deje robar la fe por el enemigo. Mayor es aquel que está en usted que aquel que en el mundo está. Por eso quiero hablarles en esta hora bajo el tema: no te dejes robar la fe en Dios. La fe en Dios es lo más preciado, lo más grande que usted y yo podemos tener. Para poder realmente lograr este objetivo, se necesita en primer lugar aceptar la realidad de la guerra espiritual. La realidad, hermanos, de esta guerra espiritual nosotros la empezamos a vivir sin percibirla aún desde el momento que nacemos en esta tierra. Cuando los primeros dos hijos de Adán y Eva nacen en un ambiente de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque ya sus padres habían pecado y ahora Satanás estaba tomando control de lo que es en sí el mundo. Y vemos ahora entonces esos dos muchachos, entonces nacen en un ambiente de guerra espiritual. Así también usted y yo, cuando nacemos físicamente y aún espiritualmente, estamos en un ambiente de guerra espiritual. Aunque usted y yo no lo querramos, así es, porque está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Además de eso, podemos notar que el enemigo de Dios es nuestro enemigo. Entonces, porque va en contra de Dios, ahora también va en contra nuestra, porque nosotros estamos al lado de Dios. Entonces, por eso vemos que el Satanás, hermano, lo único que quiere es destruir al ser humano. Por eso vemos las crisis a nivel global. ¿Por qué sucede todo esto? Porque Satanás aborrece la imagen de Dios en el ser humano y por eso lo lleva a lo más bajo, lo lleva a las condiciones más precarias, porque aborrece lo que hay de Dios en cada ser humano. Pero también, hermanos, en esta realidad de la guerra espiritual, es que el propósito del diablo es robar la fe para destruirnos. No solamente está interesado en la finanza, en la salud, en la familia, destruir todo lo que tenemos, sino lo principal es destruir nuestra fe en Dios, para que nosotros pongamos la fe en la mentira que Satanás proyecta en esta tierra. Entonces, si nos roba la fe, nos roba, hermanos, la esperanza. Si nos llega a robar la fe, entonces nos roba la corona de la vida que tenemos en Cristo. Y aquellas personas que todavía no han venido a los pies de Cristo, entonces les roba la oportunidad de entrar en la familia del Señor. Ahora, la enseñanza de la realidad de la guerra espiritual, hermanos, comenzamos a verla, por ejemplo, en la rebelión que hubo en el cielo, donde Satanás, siendo un arcángel, ahora se rebela contra Dios, y esa guerra en el cielo se proyecta aquí en la tierra, y por eso vemos la rebelión en el jardín del Edén. Vemos ahí entonces la oposición a Dios y la alianza con Satanás por medio del pecado, porque desde el momento que el hombre pecó, se hace aliado de Satanás. Entonces, en la historia, hermanos, vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis como los rieles de un tren en forma paralela. Vemos la incredulidad por un lado y la fe en Dios por el otro lado. Entonces, las personas llegan a determinar su condición presente y futura de acuerdo a la escogitación de la incredulidad por un lado o de la fe en otro lado. Entonces es así como nosotros empezamos a ver, por ejemplo, esas guerras que sucedieron dentro de la misma familia de Adán y Eva. Esos dos niños que nacen, Caín y Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Caín abrazó la incredulidad, Abel abrazó la fe. Por eso Abel presentó una ofrenda más excelente
que su hermano Caín, porque él ofreció lo que Dios le había dado, les había enseñado a través de un sacrificio para la expiación del pecado. Él creyó, por eso ofreció lo que ofreció. Pero Caín, en un acto de rebeldía, ofreció lo que él creyó conveniente, ya que sus padres habían sido vestidos con una piel donde implica un sacrificio para cubrir la vergüenza del pecado. Entonces, por eso se levantó Caín contra Abel, porque la incredulidad siempre se va a levantar contra el que ha abrazado la fe. No me extrañaría que eso está sucediendo en muchos matrimonios, en muchas familias. ¿Por qué se dan esos conflictos internos? ¿Por qué los conflictos sociales? Es porque existe, hermano, la misma experiencia para muchas personas que han abrazado por un lado la incredulidad o han abrazado por otro lado la fe. Vemos el caso, por ejemplo, de Isaac y de Rebeca. Nacen dos gemelitos. Vemos por un lado, vemos a Jacob y vemos también a su hermano Esaú. Esaú abrazó la incredulidad, pero Jacob abrazó la fe. Y si podemos irnos a lo largo de la historia, vea este conflicto que ocurre dentro de esa misma familia, donde aún Esaú tenía pensamientos homicidas contra su hermano. Y usted se preguntará por qué. Es por eso. Lo mismo acontece, por ejemplo, la amenaza a muerte de la nación de Egipto, especialmente de Faraón con su ejército sobre la nación de Israel. Porque Egipto había abrazado el error, la incredulidad, pero Israel había abrazado la verdad. Vemos las guerras de la conquista de la tierra prometida. Todas estas guerras que encontramos en el Antiguo Testamento nos ilustran en forma histórica la guerra espiritual. Por un lado, los que creen, y por otro lado, los que no creen. Los que no creen, estamos hablando de los que iban a ser conquistados y no creían, y es por eso que se habían dado las manifestaciones de la idolatría, porque ese es el resultado de la incredulidad o ponerle fe en el error. Entonces, la conquista, la batalla siempre, hermanos, se van a dar entre estos dos polos opuestos. Vemos las batallas, por ejemplo, en el libro de los primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Vemos las batallas aún que vemos en el primer libro de Samuel, segundo de Samuel, en fin, aún el libro de las crónicas. Todos esos libros históricos, ¿qué es lo que nos habla? Nos habla de las batallas entre la obediencia y la desobediencia. De ahí que cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, vemos una batalla entre la incredulidad y la fe. Los que abrazaron la fe recibieron maravillas, recibieron milagros, pero los que no creyeron no recibieron. Entonces, por eso Jesús cuando estaba en Nazaret dijo que no había podido hacer muchos milagros por causa de la incredulidad. Entonces, los que no creen, por supuesto, se convierten en aliados de Satanás, pero los que creen en Cristo se hacen aliados de Dios. Entonces, el que cree, por supuesto, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y agradar a Dios no es solamente implica una parte emocional, no, implica que estoy al lado de Dios. Entonces, si estamos al lado de Dios, hermanos, nosotros sabemos que tenemos el respaldo de Dios. Así que por eso que en esta tierra prácticamente existen dos clases de personas, aunque han sido clasificadas muchos por la raza, clasificados por su estatus socioeconómico o por el conocimiento que no tiene. Pero les quiero decir una cosa, delante de Dios solamente hay dos clases de personas, los incrédulos y los que creen. Es decir, los que son criaturas de Dios y los que son hijos de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que prepararnos, hermanos, para esta guerra espiritual, ya que este general de 5 estrellas, llamado el apóstol Pablo, le recomienda a uno de sus soldados, le dice, pelea la buena batalla de la fe. Ahora, eso le significa que Timoteo, como usted y yo, tenemos que estar conscientes de la existencia y la naturaleza de la pelea. Si yo quiero ignorar, entonces voy a perder, voy a ser herido. Y después mi pregunta es, ¿por qué viene todo esto? Ahora yo tengo que estar consciente de la existencia de esa batalla, pero también en qué consiste. Es interesante, hermanos, que
cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa la palabra pelear, el versículo 12, esta palabra significa significa convocar. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Hermanos, significa una convocación a una asamblea, oiga esto, para ver los Juegos Olímpicos. O decir, aquellas competencias que estaban programadas, porque los griegos normalmente tenían 4 niveles de competencia. Entre ellos estaban los juegos que eran de calentamiento, y estaban los últimos juegos que estamos hablando ya a muerte, que eran los gladiadores. Entre esos se encontraban los Juegos Olímpicos, que se celebraba cada 4 años. Comenzó en 800 años antes de Cristo en Olimpia. Entonces, Pablo conocía, porque esa era la cultura en la cual se movía la iglesia de aquel entonces. Entonces, el pelear significaba, oiga esto, una convocatoria, o sea, hacer un llamado a la gente para que participe en la arena o en el estadio. Entonces, claro, para eso se necesitaba empeñarse en un conflicto, porque eso es lo que implica la palabra griega. Es una convocatoria para una lucha intensa. Es decir, una lucha como en una competencia, forzando cada uno de los nervios para alcanzar el objetivo. O sea, eso era lo que estaba en mente de cada uno de los participantes de una competencia. O sea, ellos iban a dar lo mejor de lo mejor, iban a llegar a dar su más grande de todos sus esfuerzos. Y eso es lo que Pablo, por el Espíritu Santo, está tratando de que usted y yo, a través de la palabra de Dios, podamos comprenderlo. Entonces, en esa convocatoria, fíjense bien, vea esta imagen. Hacer una convocatoria, ¿para qué? Para que me vean a mí corriendo. Esa es la idea. O sea, ¿y quién es el que va a competir? Yo, usted, todos los que hemos conocido a Cristo. Hermano, entonces, ahora, ¿por qué es importante esto? Para que vean, es lo que Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. En otras palabras, Timoteo, que los demás se den cuenta que tú estás peleando, que tú estás en esa competencia, haciendo tu mejor esfuerzo con el objetivo de poder ganar. Para que la fe que hay en ti lo puedan ver los demás a través de tu nivel de resistencia y a través también de haber llegado a la meta. Porque el mejor mensaje que usted y yo podemos dar no es el hablado, es el testimonio de la fe que Cristo, de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces, hermano, eso nos habla de cosas hermosas. Por eso que el apóstol Pablo, por ejemplo, en la epístola, hermanos, en la segunda epístola del capítulo 4, de segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Ahora Pablo se encuentra a este nivel, se encuentra en sus últimos días, y ahora él dice con tanta certeza: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué dice he guardado la fe? Porque el diablo se la quiso robar una y otra vez, a través de las crisis, de los problemas que vinieron. Pero él peleó con ese objetivo, peleó hasta dar su esfuerzo mayor, con el propósito de no dejarse robar lo que Dios había puesto en él. Lo que él un día llegó a decir por el Espíritu de Dios, que el tesoro lo tenemos en vaso de barro. Oiga, ese tesoro que es Cristo, la fe en Cristo, es el más grande de todos los bienes que usted y yo podemos poseer. El diablo va a quererse robar esa fe, porque si le roba la fe en Cristo, le robó todo, le robó su esperanza, le robó su futuro, le robó, hermano, todo lo que ha logrado. Ahora, por eso el Señor nos pide que nosotros estemos conscientes que el diablo no está jugando. Jesús dijo que el ladrón ha venido para matar,
matar, hurtar y destruir, refiriéndose a Satanás. Satanás no está jugando, él le va a querer robar la fe, va a querer destruir la fe en usted y en mí. Por eso necesito estar consciente de esta guerra, de esta batalla de carácter espiritual. Entonces, esta metáfora que vemos aquí en este versículo 12, lo que nos está diciendo es contender perseverantemente contra la oposición y de las tentaciones. Es decir, una batalla interna y una externa, la cual tengo que pelear. Cuando el apóstol escribe a los hebreos en el capítulo 12, dice en el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquellos que habían sido convocados a los Juegos Olímpicos, los que iban a competir, antes de salir a la arena, antes de salir al estadio, ellos pasaban por un lugar donde a ambos lados habían bustos o dibujos de aquellos que en el pasado habían, por decirlo de esta manera, ganado medallas de oro en los Juegos Olímpicos. En aquel entonces sabemos que les daban coronas de laurel, pero no solamente eso, sino que para conmemorar a aquellos grandes atletas habían canciones en conmemoración a cada uno de ellos. Además que también se esculpían, digamos, los rostros o los cuerpos de aquellos atletas. Entonces el nuevo atleta que iba a competir, entonces él pasaba por ese sector que se le conocía en la cultura como la nube de testigos. Me imagino que en ese momento cada uno que iba corriendo veía que está aquí en el año 630 antes de Cristo ganó, en el año 520 antes de Cristo, y miraba por el otro lado y empezaba a observar quiénes habían ganado. Ahí habían pinturas, habían dibujos, habían bustos, habían esculturas. A eso se le conocía como la nube de testigos en el concepto de los juegos greco-romanos. Entonces ellos se iban inspirando por lo que ellos habían logrado. Pero usted y yo, hermanos, no debemos de inspirarnos en el ser humano, hermanos, desde la perspectiva de las fuerzas que él tiene, sino inspirarnos en aquellos que caminaron en la fe. A esa nube de testigos se refiere el capítulo 11. Hermano, si vemos nosotros en esa nube de testigos, ¿quién se encuentra ahí? Se encuentra, hermanos, oiga esto, se encuentra Adán y Eva. ¿Por qué? Porque en la batalla que tuvieron a nivel de su familia salieron adelante. Dios les dio un tercer hijo llamado Set, y por medio de Set vino la herencia de la fe y por la cual nosotros somos salvos. Vemos, hermano, que la victoria que tuvo Abraham, dejar de Ur de los caldeos. Vemos en esa nube de testigos está un Abraham que pudo dejar las cosas que le daban seguridad por las cosas mejores que tenía en Dios. Vemos, hermanos, la victoria que pudo lograr José estando allá en Egipto. Imagínense si José, después de 30 años de injusticia, el poder ver la historia, y él terminó en victoria y terminó con doble porción, es otro de los medallistas de oro. Entonces, cuando uno empieza a ver todos los grandes hombres y mujeres donde la fe en Dios funcionó, si le funcionó a ellos, nos funciona también a cada uno de nosotros. Entonces mi inspiración, ahora están ellos, son testigos, pero hay alguien mayor que todos ellos. Es quien dice aquí, puesto los ojos, oiga, está en esa nube de testigos, pero está el más grande de todos, Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Jesús es quien diseñó la ley de la fe y la llevó a su máxima expresión. No es Abraham el padre de la fe. El padre de la fe es Jesús, porque de él nace la creación de la ley de la fe y la llevó a su máxima expresión.
Entonces, ¿en quién tengo que poner mis ojos? En aquel que dijo: tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. En aquel que dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Entonces él llevó la fe a una más allá de la muerte. ¿Se da cuenta? Por eso es el consumador de la fe. Porque la fe, él la está viendo aún, hermanos, después de su muerte. Él veía, hermanos, la victoria que usted y yo íbamos a tener. Por eso dice que puso su gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, el Señor me dice a mí como atleta y a usted también, nos dice: hija, hijo, sé que estás pasando una batalla, pero quiero decirte que hay muchos que han peleado a lo largo de los siglos y ya terminaron. Y esta lista, estos ya están en la presencia de Dios. Y ahora, hermano, hay millones de personas a lo largo de la historia que han pasado las pruebas que usted y yo estamos pasando y han terminado en victoria y ahora están celebrando con Cristo. Ahora, un día de estos, hermanos, veremos a Cristo cara a cara. Entonces, ahora, ¿dónde me tengo que inspirar? Me tengo que inspirar en el testimonio de la victoria y la fe en las personas y sobre todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús habla aquí de la importancia del esfuerzo que usted y yo tenemos que ponerle a esto. En Lucas capítulo 13, en el versículo 24, dice aquí la palabra del Señor: esforzaos a entrar por la puerta angosta. La palabra esforzaos viene de la misma palabra griega que se refiere o se traduce como lucha en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En otras palabras, yo tengo que hacer mi mayor y mejor esfuerzo intencionalmente por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿A qué clase de esfuerzo se refiere? Hermanos, es en el esfuerzo espiritual. Seguir creyendo cuando no haya vacas en el corral. Seguir creyendo cuando no tengo vides. Seguir creyendo cuando no tengo salud. Seguir creyendo cuando solamente me siento solo. Seguir creyendo cuando estoy enfermo. Seguir creyendo cuando no tengo que comer. Seguir creyendo. El diablo me va a querer, hermanos, a robar la fe. Pero cuando usted y yo nos esforzamos y decimos: no me importa, Señor, yo sigo adelante, me consagro a ti, creo en ti, Señor, aunque el diablo y las tormentas de la vida me quieren robar la fe, me esfuerzo en seguir creyendo, porque tú eres el príncipe de paz. Tú eres el autor y consumador de la fe. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, él habla también de su batalla de esta manera. Y se lo testifica a Timoteo para que este discípulo también entienda y eche mano de los recursos para poder vencer. En Filipenses capítulo 1, en el versículo 30, dice así: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Así como los atletas hacían una convocatoria para que todos llegaran, así también, oiga esto, desde el día que usted y yo aceptamos a Cristo, no nos hemos dado cuenta, pero hemos hecho una convocatoria en la misma familia que nos ven a nosotros correr la vida cristiana. Nos están observando cómo reacciono ante un problema. Nos observan en nuestro trabajo. Desde el momento que aceptamos a Cristo, usted y yo nos hemos convertido, como dijo Pablo, en espectáculo al mundo. Entonces estamos modelando, y ahora Pablo, él lo dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O sea, lo que ustedes saben de mí, decía Pablo, lo que han oído, ustedes ya lo vieron. Ahora, pero no me he dejado robar la fe. Y eso es el mejor y más grande testimonio. Hermano, algunas veces tenemos una percepción equivocada de cuál es el buen testimonio. El buen testimonio, en síntesis, es que a pesar de estar en una batalla, sigo caminando hacia mi Cristo, el Señor. Sigo adelante a pesar de todo.
no es la ausencia de los problemas. Eso no es bíblico. Hermano, lo bíblico es que estoy en una batalla, estoy en una lucha, estoy en una competencia. Eso implica no solamente estar consciente de la existencia y de la naturaleza de la pelea, sino, hermano, tengo que alistarme por medio de la obediencia a Dios. Es decir, cuando un atleta entraba a esos juegos, era una persona, estaba definida, era una persona consciente que, hermano, tenía que ganar. Y usted y yo tenemos que estar conscientes que hay un enemigo espiritual que es Satanás y los demonios y el pecado que nos quiere destruir. Entonces yo tengo que estar consciente y deliberadamente tengo que aceptar el camino de la santidad y de la obediencia. En aquel entonces las competencias de atletismo, las olimpiadas y los demás juegos, la gente, fíjese bien, lo hacía en forma desnuda. Por eso cuando dice aquí la epístola a los hebreos, despojaos de todo peso y del pecado que os asedia, porque esa era la manera que lo hacían. Ahora, ¿a qué se refiere esto, hermano, espiritualmente? Se refiere a que yo debo de quitar cualquier peso de pecado que hay en mi vida, cosas que me están obstaculizando. No podré terminar mi carrera si yo tengo un peso excesivo que no puedo manejar. Hermano, por eso es importante alistarnos en la batalla. De ahí la importancia de la santidad, porque la santidad convierte a una cristiana, a un cristiano, en un peso ligero para poder batallar, para poder correr y terminar su carrera. Pero el pecado, ¿qué es lo que hace en la persona? El pecado le produce una disminución del nivel de fe. El pecado lo que hace es deprimirlo. Lo que el pecado hace es, hermano, llevarlo a condiciones de esclavitud. Y eso no le va a permitir el poder terminar su carrera con gozo. De ahí que entonces yo tengo que también estar consciente de una tremenda victoria. Y es la victoria que Jesús, mi Señor, ganó en la cruz del Calvario. Y en esa muerte expiatoria Jesús venció el pecado, venció mi vieja naturaleza, venció las maldiciones o las consecuencias, venció también la enfermedad, venció la condenación eterna, venció a Satanás, venció el mundo. Entonces esa es mi inspiración. Ahí yo tengo que echar mano. Es como que me pusieran a mí las medallas olímpicas y una de ellas tiene mi nombre. O sea, Dios me dice, hijo, porque yo vencí, tú también has vencido. Yo morí en sustitución de tu persona, pero también resucité en sustitución de tu persona. Entré al cielo como precursor tuyo. O sea, tú ya entraste porque yo ya entré. ¿Y sabes qué? Vengo por ti. Entonces, mi medalla tiene mi nombre. Pero me dice, Señor, te aseguro que vas a terminar bien. Solo que no te dejes robar la fe. No te dejes robar la fe, la vas a vivir. Entonces, si Cristo ya lo hizo todo por mí, ¿cuál es mi trabajo? Creer, nada más. Mi trabajo es, Señor, gracias. Tú venciste lo que yo no puedo vencer. Tú, Señor, entraste por donde yo no puedo entrar. Señor, tú resucitaste para que yo tenga una vida diferente, una vida que no es la que yo tenía antes, con nuevos sistemas de principios y valores. Señor, entonces si yo llego a creerlo, entonces esa es mi inspiración para poder correr. ¿Por qué? Porque en este caso, esta competencia, hermano, oiga, es una batalla, pero no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra obras de maldad de las regiones celestes, contra los demonios, contra el mismo Satanás. Entonces, si esta es una guerra tan, hermano, difícil, porque es de un carácter espiritual, la misma guerra que se dio ahí en el jardín del Edén se da en la vida de muchas personas o de todos. El problema es que algunos no la han podido percibir o no la entienden. Entonces mi decisión debe de ser pelear entonces la buena batalla de la fe. Es decir, no dejarme robar la fe. De ahí que esto nos lleva a considerar que pelear la batalla de la fe con la intención de ganarla debe de ser nuestro objetivo, hermanos. Si Cristo ya ganó por usted y por mí, entonces yo ya gané con Cristo el Señor. Por eso la Biblia dice, si Dios es por vosotros, ¿quién contra vosotros? Hermanos, tenemos recursos maravillosos. En la vida del apóstol Pablo, él pasó, hermanos, experiencias múltiples, de muchos colores,
de distintos niveles de intensidad en la vida que él tuvo como hombre de Dios. Oiga esto, el hecho de que usted viva en obediencia a Dios no lo hace inmune a la guerra, a la batalla. Es, hermano, parte de todo cristiano. Por eso dice la Biblia, el que quiera vivir piadosamente, oiga esto, el que quiera vivir en íntima comunión con Dios, en devoción por Dios, tendrá que sufrir persecución. Entendamos que eso es así. Porque estoy en una guerra y yo no tengo que dejar que me robe el tesoro que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, si el apóstol Pablo, cuando estando en la cárcel, le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, es porque él la había peleado y él había experimentado la victoria. Por ejemplo, él pasó la batalla contra la conciencia religiosa y la fe en Jesús. Una batalla interna que él tuvo que, hermanos, luchar. En el momento cuando él creía que Jesús era un impostor y ahora encuentra a Jesús camino a Damasco, ahí estaba un tremendo conflicto, hasta que él le hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la voz del cielo le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. En ese momento, esa batalla interna, él tuvo que definirse y aceptar la verdad en contra del error. Así también hay muchas batallas de carácter de conciencia religiosa. Algunos piensan que la religión de sus padres, en esa tienen que morir porque esa es la religión que los va a llevar al cielo. Y ahora se les presenta el único camino, que es el Evangelio de Cristo. Usted tiene que entender una cosa, que el ser humano todos nos equivocamos, somos imperfectos. Los métodos nuestros, hermanos, nos llevan a la perdición. Pero el único, hermano, camino que nos lleva al cielo se llama Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muchos van a tener que batallar en contra de sus convicciones religiosas y lo que es Cristo el Señor. Otra de las batallas que libró Pablo fue la batalla contra los deseos de su propia carne. Estamos hablando de esos instintos naturales que se han desviado del objetivo, del propósito de Dios. Y Pablo vivió esa experiencia. Y él cuenta en la epístola a los Romanos, en el capítulo 7, a partir del versículo 19, él dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Oiga esto, ¿por qué él dice miserable de mí? Es porque él estaba teniendo una guerra tremenda. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que está diciendo en síntesis Pablo: encontré la victoria contra mis deseos. Por eso dice: gracias doy a Jesucristo. Antes yo me sentía tan miserable, no sabía cómo vencer, pero ahora sí sé cómo, a través de la gloriosa fe en la victoria sobre mi vieja naturaleza en la cruz del Calvario. Hermano, Cristo llevó su vieja naturaleza, significa sus deseos, sus pasiones. Si usted está tratando de vencerlas, quiero decirles que Cristo ya las venció. Solamente crea, porque la fe es la que hace que la mano de Dios se mueva. Entonces usted va a vivir y experimentar el poder de Dios sobre su vida. Y Pablo por eso dice: gracias doy a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es quien le estaba dando la victoria en esa batalla. La batalla entre su misión y la persecución. Había tantas persecuciones, pero él decidía la misión que Dios le había encomendado. La batalla entre las tribulaciones y el bienestar. Hay momentos que así nos vemos nosotros. Quisiera tener un poco más de paz, pero lo que pasa es que a las batallas se aumentan, se incrementan. Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, en su segunda epístola, en el capítulo 6, versículo 4, dice así: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Oiga, ¿cómo se recomendaba? Su carta de recomendación, ¿cuál era? Esta, mire: en mucha paciencia,
O sea que había situaciones que lo querían sacar fuera de la ecuanimidad, de la línea de ser una persona honesta, pero él se mantuvo paciente. En tribulaciones, en necesidades, en angustias. Pablo pasó la angustia. Momentos cuando él no sabía qué hacer. ¿Cuántas veces usted por las noches ha tenido angustia y dice, no sé qué hacer? Y a lo mejor se ha levantado con desesperación o se despierta con tribulación. Usted ha querido descansar y reposar y no puede. Pero dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de nuestra justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. O sea, Pablo lo que está diciendo sencillamente es que él tuvo que pelear esa batalla. Señor, aquí tengo hambre, pero no me importa, yo sigo adelante. Hay injusticia, sí, Señor, me están causando dolor, pero yo sigo adelante. Y él no se dejó robar la fe por las tribulaciones. No tenía el bienestar que quería, pero bueno, seguía adelante. No solo eso, sino la hipocresía de los falsos hermanos. Él lo menciona en esta misma epístola, en el capítulo 11. Habla, dice que se encontraba, dice, entre otras tribulaciones, entre falsos hermanos. Puede ser, hermano, falsas personas que están a su lado, que le han traicionado, que lo han decepcionado, malos testimonios, gente que le ha robado su dinero, le ha quitado, hermano, propiedades, gente que en la cual usted confió en su empresa, en su negocio, y esas situaciones vienen para robarle la fe, y especialmente si esa persona se llamaba ser cristiano. Y el diablo le dice, mira, cuántos hipócritas hay en la iglesia. Pero usted diga, algunos no han nacido nuevos, pero se han congregado en la iglesia. Y si otros han nacido nuevos, yo se los pongo en las manos de Dios, porque mi causa se la pongo a Cristo, porque dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Pero ese mal testimonio no me va a robar a mí mi convicción que Cristo es mi fuente de esperanza. Hay tantos testigos que terminaron su carrera en victoria. Hay más testimonios preciosos que malos testimonios. Y sobre todo el testimonio de Cristo, nuestro Salvador. Ahora, el objetivo de la batalla de la fe es no dejarnos robar la fe. Por eso Jesús le dijo a Jairo cuando escucha la noticia que su hija había muerto, y Jesús lo lleva a otro nivel de fe y le dice, cree solamente. En otras palabras, cree en esperanza contra esperanza. Cree más allá de la muerte, Jairo. Y Jairo obedece, y cuando llega a la casa, Jesús le dijo, Talita cumi, la levanta la niña, la resucita. Y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y el espíritu volvió a la niña y resucitó. Hermano, Jesús, hermano, nos quiere llevar por esa senda. Y hay momentos como el caso de Jairo, porque este hombre sentía tristeza. Veía las cosas ya con olor a muerte, pero aún ya se llegó la muerte, o sea, dijo, ya no hay esperanza. A lo mejor algunos que están batallando dicen, la verdad, este es un caso cerrado, es un caso que no puede ser resucitado, esto ya está totalmente perdido. Bueno, para usted y para mí sí, pero para mí Cristo no lo está perdido. Entonces, no nos dejemos robar la fe, sigamos creyendo y el Señor hará la obra. Además, hermano, en ese objetivo lindo de esta batalla es seguir amando a Dios sobre las circunstancias, porque el diablo quiere robar nuestra devoción y nuestro amor a Dios. Hermano, al contrario, entre más prueba, entre más lucha, entre más cicatrices, porque Pablo, siendo un general de 5 estrellas, no tenía las estrellas en sus hombros. Las estrellas eran, hermano, las marcas de Cristo que llevaba en su cuerpo. Todas las veces que lo flagelaron con vara, todas las veces que le cayeron piedras, él estaba cicatrizado todo su cuerpo. Había muchos latigazos que habían quedado marcados en su cuerpo, cicatrices por todos lados, pero él no se avergonzaba de eso. Esas eran las medallas que este hombre llevaba, exponiéndose y levantando el pecho decía, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel grandioso día. Hermano, este hombre se gozaba en Cristo. ¿Por qué? Porque era la motivación y la inspiración en su carrera. Este hombre también echaba mano de los recursos de Dios para vencer. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer.
Como hijo de Dios tengo recursos en Dios. Y esos recursos, dice la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 2. Perdón, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio. Tuvimos fuerza, tuvimos empuje, arrojo, vehemencia. Dios nos ayudó a pesar de haber sido ultrajados, haber padecido, haber tenido esta batalla. Tuvimos el recurso. Hermano, el recurso lo tenemos en Cristo. Cuando usted siente que en el camino va desmayando por una u otra razón, debe de saber que el glorioso Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos mora en nosotros y Él nos ayudará a seguir, hermano, hacia adelante. Ese aceite de gloria que hay en su vida y en mi vida, que es la preciosa persona del Espíritu Santo, nos ayuda a seguir adelante y poder, sobre todo, el objetivo final es ver el sueño de Dios cumplido. Hermano, el objetivo de pelear la batalla, que es la salvación que el mundo pueda ver, hermano, en cada uno de nosotros, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar hermano, de estar en tribulación y prueba y tanta cosa, estamos, hermano, la verdad, como cartas leídas ante el mundo. Somos un espectáculo, la gente está observando si usted y yo vamos a claudicar, pero ese, hermano, es un mensaje poderoso, porque le está diciendo a los demás: si yo estoy siguiendo adelante y no he abandonado mis convicciones, ahora sigue tú, sigue adelante. Sigue adelante, en un mensaje que le está diciendo usted a sus hijos. ¿Sabe quiénes son los primeros convocados? Son sus hijos. Son los miembros de la familia que lo están observando en casa, cómo usted pelea la buena batalla, o tira la refrigeradora, o le da de patadas a su vehículo, o está diciéndole: Señor, gracias, no hay nada que comer, bendito sea tu nombre, Señor, te doy gracias. Cuando no tiene el aprecio y el amor de los demás, ¿cómo reacciona ante la falta de aprecio y de aceptación social? Todo eso marca la diferencia. Y los requisitos para poder, hermanos, vencer es estar definidos. No podemos ser competidores y a la vez estar de acuerdo, amañados con el otro que compite a mi lado. Aquí el amaño no funciona. No le voy a sobornar para que corra menos y yo termine, diga, qué campeón. No se puede. Un cristiano tiene que estar definido. Por eso Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola, vea el capítulo 2, en el versículo 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tiene que estar definido en Cristo. Lo que Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Eso significa definición. Por eso, oiga, hermanos, en el nombre del Señor, no se deje engañar. Si alguien lo está induciendo a pecar, si hay amiguitas o amigotes que lo inducen a la fornicación, al alcoholismo, a la droga, a la injusticia, a toda clase de desviación, al pecado, no se lo permita. ¿Por qué? Porque usted lo está afectando como atleta, lo está dañando terriblemente, porque le está poniendo una piedra de tropiezo para que usted quede al final del camino postrado. Necesitamos definirnos, es decir, aún con nuestras propias debilidades, decir: una cosa hago, y es esta: prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, tomar la cruz es decir: Señor, yo acepto, Padre, tu visión, te acepto a ti como la causa máxima de mi vida. Señor, olvido lo que queda atrás, no tengo que tener otro pensamiento más que este. Entonces, cuando usted y yo estamos decididos y esforzándonos para alcanzar este objetivo, entonces, y voy a dar mi mejor esfuerzo, decirle: Señor, en esfuerzo de fe, no esfuerzo de la carne, sino en el esfuerzo de seguir creyendo.
Hace algunas semanas atrás enterramos a una sierva de Dios, una misionera. Le hice 2 preguntas en el hospital. ¿Tienes temor de dejar a tu hija de 2 años y medio? No, pastor. Sé que Dios va a cuidar de ella. ¿Estás preparada para presentarte delante del Señor? Sí, pastor. A su esposo posteriormente le estaba dando indicaciones. Sigue adelante, sigue predicando, ve a los países que Dios te ha llamado, no les menciono cuáles, y la niña tiene que entrar en la obra misionera también. Y así falleció. ¿Sabe qué? La fe en Cristo es más poderosa. Es el más grande de todos los testimonios. Algunos creen que el más grande de todos los testimonios es la sanidad. No, el más grande de todos los testimonios es que si Cristo no me sana, yo sigo adelante. Si no puedo ver con mis ojos lo que yo quiero ver, pero yo anticipo la victoria que tengo en Cristo, que me presenta allá en los cielos, hermano, un mar de vidrio, un mar de cristal. Me habla sobre todo a Cristo mi Señor. Me habla de millones y millones de almas redimidas de toda la tierra, de toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y si yo puedo decir, Señor, gracias, acepto el desafío, creo, Señor, en tu palabra, ¿sabe qué va a pasar? Nuestro alma, nuestro corazón va a sentir el deseo de seguir adelante. Hermano, Cristo está con usted y conmigo. Jesús dijo, yo estaré con vosotros. ¿A dónde? En la carrera, aunque nos vea cansados, usted y yo no estamos solos. Jesús nos está diciendo, sigue, aquí estoy contigo. Pone su mano sobre nosotros, nos da su presencia. Hay una llenura de la gracia de Dios para decirnos, sigue adelante, hija, sigue adelante, porque al final te espero. Y lo que yo tenía preparado de antemano, porque por mi presencia te vi en la distancia. Por eso te predestiné, porque te vi que terminarías tu carrera. Ahora aquí está tu medalla, hijo. Precioso Señor, te agradecemos por tu amor. Señor, sé tú haciendo una obra maravillosa. Tú sabes, Señor, las pruebas que cada uno está pasando, pero eres tú quien lo va a fortalecer. Hermano, hermana, si usted está pasando por pruebas, ya no aguanta, ahora levante su corazón y dígale, Jesús, seguiré creyendo sobre las tormentas, y un día veré el sol de justicia en esta tierra y te veré a ti cuando me llames a tu presencia. Si usted está dispuesto a pelear a pesar de que no tiene fuerzas, esfuércese, oiga, en creer, no se deje robar la fe. Si usted es esa persona, está pasando por crisis, no solamente los que están aquí presentes, sino todos aquellos que nos escuchan, ahí tome una decisión. Y los que están aquí presentes, les voy a pedir, si usted está dispuesto a pelear, póngase de pie, decir, Señor, seguiré. Padre, nos unimos como cuerpo, no solamente con los que estamos aquí congregados, pero con todos mis hermanos alrededor del mundo, en las ciudades, en las montañas, en los valles. Señor, gracias. Ahora entiendo lo que tu palabra dice. Nuestra fe vence al mundo. Nada como ella. Oh Espíritu de Dios, en este momento alivia el corazón, Señor, agobiado, el alma que está abatida, aquella mente confundida. Tráele claridad, Espíritu Santo.
Sana el corazón. Da fuerzas al que no tiene ninguna. Rejuvenece las fuerzas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reciban fuerzas. Fuerza de Dios. El alimento que tú le diste a Elías, ese alimento espiritual sea sobre tu iglesia ahora. Señor, aumenta las fuerzas al que no tiene más ánimo de seguir adelante. Señor, te agradezco. Te agradezco. Te agradezco, Señor. Te alabo, te bendigo. Te doy gracias. Dele gracias al Señor. Dígale, Señor, lléname de tu gracia. Tu presencia me dé fuerza ahora. Lléname, Señor, de ti para terminar mi carrera. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea desde ahora y para siempre. Bendito sea, Señor. Si hay alguien que por primera vez quiere entregarle su vida a Jesús, ahí donde está, repite esta oración conmigo. Padre eterno, diga conmigo en voz alta: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor, que derramaste en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste para declararme inocente delante de ti. Lo creo. Aún siendo pecador, lo creo. Perdóname y te recibo en mi vida como mi Salvador y Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendice esta vida, Señor, de una forma especial. Gracias. En el bello nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.